Vale, pues comenzamos la sesión ordinaria del 28 de junio de 2016. En primer lugar, el primer punto tenemos la aprobación de los borradores de las actas de los plenos del 29 de marzo y del 31 de mayo de 2016. ¿Hay algún comentario al respecto? Unanimidad. El segundo punto en el orden del día es dar cuenta de las resoluciones de alcaldía y concejalías delegadas y de la Comisión de Gobierno. Para decir que desde la fecha en que se convocó el Pleno tenemos varios decretos de alcaldía que coinciden desde el número 152 en adelante. El 152/2016 del 23 del 6 es una resolución de alcaldía por la que se estima devolución de cantidades ingresadas indebidamente por don Celdrán Marqués Jorge Juan. El 153 del día 23 también de este mes es una resolución de alcaldía por la que se desestima solicitud de modificación o reposición voluntaria de recibos correspondientes a 2015 solicitado por González Pereda Francisco. La 154 también del día 23 es una resolución de alcaldía acordando, a propuesta del tribunal, solicitar del Servicio Cántabro de Empleo un listado de personal disponible para una plaza de monitor de tiempo libre para su contratación laboral por 6 meses de duración para la ejecución de los proyectos subvencionados al amparo de la orden HAC/50/2015 de 22 de diciembre. La 155, también del día 23, es una resolución de alcaldía por la que se desestima modificación de recibo de vengado por consumo de agua solicitado por Sarabia Palacios María Emilia en representación de Palacio Nanzábal María. La 156 del día 23 también es otra resolución de alcaldía por la que se desestima anulación de recibo por consumo de agua solicitada por Furiols Alcines Brenda. La 157 del día 23 también es una resolución de alcaldía por la que se desestima anulación de recibos devengados y liquidados por tasa de agua, basura y alcantarillado solicitado por Santillana Castillo María Jesús. La 158 también del día 23 es una resolución de alcaldía por la que se desestima anulación o modificación de recibos de consumo de agua pendientes de pago solicitado por Merino Costegui Eva. La 159, también del día 23, es otra resolución de alcaldía por la que se estima corrección de la unidad fiscal, así como duplicado del pago del recibo solicitado por Conde Oroceja Arancha. La 160, que es del día 24, es una resolución de alcaldía por la que se concede licencia de obra menor solicitada por don Luis Ramón Sánchez Salas para realizar pequeñas reparaciones en la urbanización El Bedul, número 20 de Señalipias. Y la 161 del día 24 también es una resolución de alcaldía por la que se concede licencia de obra menor solicitada por Oficina Sierra Administración de Fincas SL en representación de Comunidad de Propietarios Puerto de la Son para reparación de fachadas sur y este del bloque H. No sé si hay alguna cosa que comentar o lo dejes para los y preguntas. El punto tercero es una propuesta de control de las colonias de gatos que existen en el municipio. Desde hace ya algunos tiempos es un hecho que hemos comprobado con los vecinos que hay en varias zonas del municipio, tanto de Limpias como en Seña, colonias de gatos asilvestrados o sin dueño, no se sabe con certeza de dónde han llegado y puesto que muchos de ellos son abandonados y se han ido reproduciendo posteriormente. Su instinto natural les hace vivir agrupados y bueno, pues existen por el pueblo varios puntos de colonias de gatos que están creciendo en número. También he conocido de primera mano en este tiempo que hay algunas iniciativas particulares que se han ocupado personalmente de estos animales para que reciban no solo la alimentación regularmente, sino que para que se tenga también un control veterinario sobre su reproducción. Pero bueno, el asunto está creciendo, la responsabilidad del control
es del ayuntamiento en todos estos casos, tanto de perros como de gatos abandonados, y hay que tomar algunas medidas. Tienen que ser medidas que no sean lesivas, que no perjudiquen la calidad de vida ni la propia vida de estos gatos, y tenemos que tomar algún tipo de medidas que así se nos ha demandado. Entonces, bueno, viendo esto, yo le pedí a Fernando Lobato que mirase a ver qué es que podía hacer, previamente Javier Policía también había estado informándose qué es lo que se puede hacer en estos casos, que se hace con las colonias de gatos en los municipios, y bueno, pues le pedí a Fernando que mirase, que se documentase, que hiciese una propuesta de qué es lo que podemos hacer, y él los va a explicar un poco mejor que yo qué es lo que se propone desde el... Sí, no hay mucho que explicar. El asunto es bastante sencillo, es seguir lo que han hecho otros ayuntamientos, en principio, y lo que recomiendan las protectoras y la gente que está trabajando. Entonces, hemos hablado con una protectora especializada en gatos, que el tratamiento es bastante diferente del ámbito de los perros. Y hemos trabajado también con la asociación Patas, que es quien ha colaborado con el gobierno en esta supuesta ley que están preparando, y bueno, pues tenían ellos una propuesta de actividad, un proyecto de sacrificio cero presentado hace bastantes años, y parece que este año es del 14, y bueno, nos hemos basado en eso. Creo que os envié por correo electrónico, y al final la propuesta que creemos que puede ser interesante es firmar una especie de colaboración con un convenio, como fue con esta protectora especializada en gatos, para que ella delegue en una persona que es la responsable. Esa persona ya está, creo que vive en Ampuero, y ya es la que está trabajando por aquí, por la zona, y tiene documentadas las acciones que ha hecho con cada uno de los gatos. Entonces, lo que sería es dotarla de una herramienta oficial para que ella sea la encargada de coordinar las actuaciones que se hagan de gatos, y dotar presupuestariamente la acción, que sería algo como pagar las intervenciones pues 1 o 2 veces al año, que consiste básicamente en hacer la esterilización de los gatos de las diferentes colonias, y colocar 2 o 3 carteles informativos de que aquí hay una colonia, que no se le dé comida de forma desordenada, para que la gente no coloque ni abandone allí sus propios gatos, ni coloque comida sin control. Esta persona, que sería la delegada de la protectora, sería la coordinadora de dar incluso formación a las posibles personas que quieran colaborar. Y bueno, pues estamos hablando de que pues, si una esterilización a un gato de forma privada nos puede costar 300, 200, 300, depende de quién, pues aquí podemos estar hablando de 30, 50, 60 euros por cada animal. Sin más, lo interesante a mí de esto es que puede ser la primera piedra de construir un entorno de una competencia que no tenemos completada en el ayuntamiento. El tratamiento de los animales que están abandonados y todo esto pues no lo tenemos controlado. Sería una forma de prospectar si esta forma de colaborar con terceros es adecuada, presupuestariamente y desde el punto de vista de la organización, ¿no? Si es eficaz, porque habría que tener una especie de teléfono de contacto, de que alguien cuando detecta algo, ¿no? De una colonia en su barrio o gatos abandonados. Este sería el primer paso, porque luego nos plantearíamos a futuro una especie de hoja de ruta donde meteríamos a los perros también. Si funcionara bien, firmaríamos con alguien. Creo que lo tenemos bastante fácil para firmar. Si acaso termina, sabéis que se está haciendo un refugio, ¿no? En la zona de Cicero, y de lo que había antes en Aredo. No sé si podríamos entrar en esa historia pues intentando llegar a un acuerdo con ellos para que nos dieran a nosotros también el servicio. Si no es así, a lo mejor podríamos trabajar con la mancomunidad para demandar que busquen y Ampuero, Rasines, y nosotros tenemos el mismo problema de esos animales domésticos tratados. Podríamos llegar hasta ahí. En ese tiempo probablemente salga la nueva ley de maltrato animal que se está trabajando en el gobierno, y ver si encajamos o no. Podríamos mejorar el censo que tenemos nosotros solo de animales peligrosos. Bueno, podríamos empezar a trabajar en esa línea. Y nada más, no tiene más misterio. O sea, la dotación presupuestaria podría ser en torno a 1000 euros al año, seguramente igual ni siquiera llegaba, igual se podría hacer hasta un par de actuaciones
de aquí a 3 o 4 años probablemente no sé si habrá 4 o 6 colonias estarían perfectamente controladas. Esta persona delegada de ProGat en este caso se encargaría de todo, porque ellos coordinarían la acogida de los gatos, llevárselos a los animales a los veterinarios, traerlos, o sea, para nosotros sería bastante limpio, transparente y yo entiendo que barato. Hasta aquí podéis, no sé más. Bueno, ¿tenéis algún comentario que hacer al respecto? Bueno, se comenta 1000 euros, pero no se sabe todavía qué colonias hay, ni cuántos gatos hay, ni eso es. Entonces estamos... Claro, es que después de firmar el convenio con ellos ya veríamos, vale, pues vamos a firmar un convenio, para cuánto sale el gato y decidiríamos cuánto dinero poner y aplicar en 2 años, en 3 años, en 1 año, depende. Eso lo harían ellos directamente. Claro, sí, porque ahora mismo pueden hablar de 4, de 5, de 6, de 3, no sabemos, porque claro, todo el mundo viene y dice, pues sí, en mi barrio tengo una colonia, pero claro, yo no soy capaz para decir si eso es una colonia o no. A mí esta señora que viene y controla la de aquí, la de al lado del consultorio médico, ya hace años que lo viene haciendo y es la que ha insistido varias veces porque ve que se la está yendo un poco de las manos, que ha habido momentos en que ella lo tenía controlado, ella ha llevado los gatos a las gatas, no los gatos, las gatas a esterilizar, pero ve que van, pues que gente que tiene gatitos sabe que ahí están atendidos y se los van dejando. Entonces ella, que lo está haciendo voluntariamente, pide ayuda. Ella controla esta, pero hay otra en la zona de las escuelas. Tuvimos una enseña también que, bueno, pues los vecinos vinieron a reclamar ayuda, ellos mismos recogieron a los gatos. Yo hablé con el Ayuntamiento de Castro en aquel momento y el veterinario del Ayuntamiento de Castro se prestó voluntario para esterilizar y bueno, esa colonia de señas se controló. Pero no podemos evitar que esto siga creciendo y que se nos pidan responsabilidades. Entonces, bueno, pues a mí me parece que tomar esta iniciativa y comenzar a hacer algo en este sentido, pues es una necesidad, vamos, que no podemos obviarlo, no podemos ponernos a matar gatos, por supuesto, no podemos hacer otra cosa que intentar que eso esté controlado, que haya esterilizaciones y que las colonias vayan bajando de número de forma progresiva y no lesiva. Bueno, a ver, importante es, urgente, no sabemos. Cuantificar, al final nosotros lo que necesitamos es cuantificar qué nos va a costar. Estamos hablando sobre datos de, ahora decimos 1000, igual dentro de un mes estamos hablando de que los gastos son 3000 o son 4000. Entonces, al final nosotros, que igual por 1000 euros sí podemos iniciar estos trámites y entrar en este proceso, pero ahora mismo hay necesidades más importantes también, hay otros tipos de necesidades. Entonces, tirarnos a lo loco a decir, oye, pues vamos a gastar ahora este dinero y que luego pues, nos venga esta asociación, porque es que al final esto está todo muy bien, pero luego sabemos que el presupuesto al principio es una cosa y al final muchas veces se eleva. Entonces, yo creo que lo primero es saber el coste real, lo que nos va a costar a nosotros iniciar este proceso, tener un poco más de información, nos falta un poco más, si la problemática es real, vale, si hay una colonia aquí, había otra colonia en Seña, pues estamos hablando de una colonia, pues oye, igual en vez de firmar este mantenimiento durante un año, se puede hacer una actuación puntual que no nos haga un coste tan elevado y erradicar esa colonia de alguna forma. Eso lo decimos, primero hablamos con ellos, que establezcan, que ellas hagan el informe, que digan cuántas hay, cuánto sale y nosotros luego decidimos, pues sale 3000, pues venga, vamos a hacer solo de 1000 y el año que viene hacemos otro de 1000. Pero tienen que hacerlo ellos, porque nosotros no sabemos. O sea, es firmar el convenio para que ellas se encarguen, a partir de ahí luego que acaben en un documento y digan, mira, hay 8 y cuesta 3000. Y entonces nosotros digamos, vale, pues trabajan 4 y que sean 1000. Y el año que viene son 4. Porque claro, ella no se puede poner a trabajar oficialmente si no le damos el mandato. Porque es nuestro pueblo. Yo creo que una empresa que te viene a ofrecer un servicio... No, una empresa, vale. Yo me refiero a una empresa, ¿no?
Y una empresa que no ha venido a ofrecernos. No, vale, o alguien que te viene a ofrecer un servicio, lo primero que te dice, mira, yo te ofrezco esto y te va a costar esto. Nosotros hemos pedido información, entonces, que nos digan primero lo que cuesta. 60 euros como máximo cada dato. Claro, pero es que necesitamos saber cuántos datos hay. Entonces yo por eso te digo que iniciar en un proceso que nos puede llevar a 3.000 euros, no... O sea, nosotros directamente nuestra postura es, vamos a ver cuántos datos hay, cuánto nos saldría, y cuando ya tengamos el importe total de lo que nos va a costar, decidimos. Luego firmamos el convenio con ellos, que se pongan a currar y que luego se traduzca el dinero y nosotros decidimos cuánto nos gastamos al año. Mira, si queréis Si usamos el convenio nos atamos a algo, supongo. No, a que hagan el estudio. Mira, los puntos, la propuesta de resolución de Eso trabajan de Alcaldía. forma voluntaria. Ellos al final lo que no quieren es poner, porque lo que cobran, además, incluso los precios de los veterinarios, ellos lo que cobran es prácticamente las medicinas, los productos y tal, porque incluso ponen su tiempo gratis. Entonces, su trabajo no nos lo van a cobrar, solamente, y no nos van a cobrar el hecho de coger a los gatos, captarlos, cazarlos, llevarlos y traerlos. O sea, es una cuestión de pagar los mínimos costes y ellos hacen el trabajo encantados, porque, bueno, pues es una asociación, es una ONG. Entonces, nosotros aprovecharnos de ella para tener controlada una actividad que deberíamos de desarrollar nosotros en su totalidad. Entonces, es llegar un intento, porque ellos también entienden lo de las dificultades presupuestarias. Está claro, no se trata de hacer una actuación, y tampoco hay un problema muy urgente y grave. Es saber lo que hay, acotarlo y no dejarlo que crezca, y probablemente en 2 o 3 años igual esté absolutamente controlado, o igual en menos. Pero claro, si no hacen ello, y claro, ellos demandan, no, me tienes, o sea, yo no puedo ir a un sitio, empezó a coger datos y tal, porque me vienen los vecinos y tú qué haces aquí, tú quién eres, pues claro, necesita ese apoyo y decir, no, pues mira, soy porque vengo de parte de él, ¿no? Y bueno, pues eso ya cambia bastante. Claro, lo que esta señora demanda, porque ella lo está haciendo ya desde hace 2 o 3 años, de forma voluntaria, y ella viene, les pone todos los días a la misma hora la comida ahí, ella cuando tiene una gata la coge, la lleva, la esteriliza, lo pagan ellos, sí, de momento, pero claro, ella dice que, bueno, pues que es responsabilidad municipal, y así es, y que está asumiéndolo ella y que está llegando a un punto que se la sale de control, que no puede con ello. No es que haya venido pidiéndonos dinero, más que nada lo que nos pedían era, bueno, pues que yo pueda tener una acreditación de que el ayuntamiento me dice a mí que soy yo quien tiene que controlar esto. Y si yo puedo y encuentro algún voluntario en el municipio que quiera hacer lo mismo, pues que tenga una pequeña acreditación del ayuntamiento que diga que el ayuntamiento me autoriza a mí a hacer esto. Porque a ella también se la generan problemas en la calle, pues con gente que la increpa, que la dice que estás haciendo y tal. Entonces, lo están haciendo de forma voluntaria, es responsabilidad del ayuntamiento, algo tenemos que hacer, y bueno, pues la idea era pues unirnos con ellos, que lo hacen voluntariamente. Y más lógico es unirse no a esa persona, sino a la organización a la que pertenece, ¿no? No vaya a ser que es mucho más oficial, ¿no? Entiendo. Entonces, más... las propuestas del Pleno eran implantar el control de colonias felinas de acuerdo al programa PROGAT, asegurando su mantenimiento y financiación necesaria. Claro, cuando decimos financiación necesaria, pues entiendo que ahí entra tu cuestión de decir cuánta es esa financiación. Establecemos un límite, eso es. La segunda duda que yo tenía era para ti, digo, tenemos forma de adjudicar alguna partida presupuestaria porque no está creada. Bueno, es una partida normal como la de que sale los tratamientos de fertilización y de sanidad. Vale. Si pusiésemos es un control más de como si fuera una plaga en realidad, ¿no? Sí. De hecho, constantemente llamamos a la empresa de ratización, ellos vienen periódicamente al pueblo y ponen los venenos controlados y todo eso, porque aquello de que venían los vecinos al ayuntamiento a pedir veneno para poner ellos, eso está prohibido completamente, entonces hay que llamar a la empresa. Vienen periódicamente y hacen revisiones, pero siempre que hay alguna vez, un vecino me llama y me dice, oye, que hay muchas faltas en tal zona, se les llama y vienen a hacer un informe y tal. Entonces, bueno, pues... Se puede hacer, compartiendo la idea de Germán, se puede hacer, como habéis apuntado, una dotación este año, por ejemplo, 1.000 euros,
esta empresa se va a encargar del estudio, con lo cual, cuando estaremos elaborando los presupuestos del ejercicio que viene, ya tenemos calculado la previsión y pedimos, mira, pues harán falta 500, 1500, por lo que sea, y ya en ese momento, con los presupuestos, decidimos si es poco, si es mucho, lo que sea. Bueno, os leo las propuestas. Pues implantar el control de colonias felinas de acuerdo al programa PROGAD, asegurando su mantenimiento y financiación hasta 1000 euros, podríamos decir. Designar a una protectora de animales como coordinadora del programa y de los voluntarios que lo lleven a cabo. Facilitar acreditaciones a dichas personas para que puedan realizar su labor con todas las garantías y autorizaciones. Asimismo, habilitar un teléfono y un email de incidencias que resuelva cualquier comunicación entre la población, el ayuntamiento y la protectora de manera eficaz. Establecer un convenio de colaboración con alguna clínica veterinaria de la zona para que, que nos digan precios, ¿no?, de lo que cuesta, porque yo sé que, como ha comentado Fernando, a los ayuntamientos hacen precios. Y bueno, en una ocasión, ya digo que en Castro, el veterinario del ayuntamiento lo hizo gratis. Y señalar los lugares donde habiten las colonias felinas con un cartel que cuente con las instrucciones adecuadas. Y estas instrucciones que dicen las señoras, pues no darles de comer, no dejar gatos de tu casa aquí, con esa serie de normas que ellos tienen bastante más claras porque las han trabajado más que nosotros. Y esa era la propuesta, o sea, no solo pensar que es una partida presupuestaria que se nos va a desbordar, podemos poner el límite y ver cómo va funcionando, pero también tener a alguien que se responsabilice y colabore con el ayuntamiento, porque pues mandar a la brigada a coger gatos y a llevar a esterilizar gatos como que no procede. Yo repito lo de antes, me parece importante, no me parece urgente, sí que es verdad que quiero acotar un poco el tema de financiación y demás, entonces yo instaría a acotarlo más, a ver como una reunión, ver realmente cuáles son los costes que nos va a implicar esto y venir aquí a votarlo con toda la información ajustada y que llamarles que vengan y que nos hagan el plan, que nos traigan el borrador y ya sobre eso aprobarlo sin ningún problema, porque vuelvo a insistir, sí nos parece importante, no urgente, que lo retrasemos 2 meses, esto tampoco nos vaya un mes o 15 días, al final es un pleno extraordinario o el pleno dentro de 3 meses, ordinario, pero con todo sobre la mesa. ¿Estáis de acuerdo entonces que se retire el punto del orden del día o lo votamos o lo retiramos entonces? Pues nada, retiramos el punto para el próximo pleno y lo que haremos será pues recabar más información en cuanto al precio que puede decir, porque lo demás yo creo que se va a venir. Me gustaría estar presente, hablar con ellos también. Sí, que vengan aquí. Sí, puede venir esta señora viene insistentemente al ayuntamiento, porque aunque tú no lo veas urgente, pues hay quien sí lo cree y tener gente que da comida a los gatos en sitios sin control, porque se hace, o sea, mira al gatito, el pobre abandonado, y le damos comida aquí, le damos comida allá, pues genera plagas de roedores también. Además entiendo que no hace falta otro pleno para aprobar esto, ¿no? O sea, si la votación es minúscula, sí, va a ser, o sea, lo arreglamos en 15 días, esto no tiene más resistencia. Lo dejamos sobre la mesa. El segundo punto en el orden del día es la toma de conocimiento por el Pleno de la renuncia al cargo de concejal del Ayuntamiento presentada por la concejala del Grupo Municipal Socialista, doña Margarita Pilar Duarte Laguillo, así como de su renuncia al cargo de presidenta de la Junta Vecinal de Seña. Bueno, con fecha 31 de mayo de 2016 ha tenido entrada en el Registro General del Ayuntamiento con número 707 de entrada el escrito presentado por doña Margarita Pilar Duarte Laguillo, concejala del Grupo Municipal Socialista, mediante el que la misma renuncia al cargo de concejal de este ayuntamiento por cuestiones de carácter personal. Igualmente, y en el mismo escrito, también renuncia al cargo de presidenta de la Junta Vecinal de Seña. Se da cuenta al Pleno del contenido de dicho escrito de la renuncia para su toma de conocimiento. Sí que quiero reseñar en este punto pues que
Considero que es una gran pérdida para el pleno de este ayuntamiento. Marta ha trabajado durante 5 años para este ayuntamiento, con mucha dedicación, con mucha eficiencia también, y bueno, pues motivos personales realmente la motivan para dejar los 2 cargos, tanto el de concejal en el ayuntamiento como el de alcaldesa de Seña. Yo pues quiero reseñar eso, el agradecimiento a su tarea desde esta alcaldía a lo largo de todos estos años, y bueno, pues ofrecer mi amistad desde luego por siempre, vamos, y que pues siento su pérdida y que espero que mejoren todos los aspectos personales que ella necesita. Y bueno, lo que sí tenemos que ahora, a partir de ahora, es que una vez conocido y aprobado, hay que aprobar, se toma de razón. Pues una vez conocido y aceptado por el Pleno este acuerdo, ratificado por el Pleno, el siguiente paso es notificárselo a la Junta Electoral, las vacantes que deja Marga en el Ayuntamiento y en la Junta Vecinal. La Junta Electoral nos propondrá al siguiente de la lista del Partido Socialista, que era Lara Cao Mollinedo, que entrará pues en el próximo pleno, supongo. Y en cuanto a la pedanía, pues el próximo alcalde, Marga era la titular, había un suplente en la lista que es Pedro Luis. Pedro Luis, ¿cómo es tu apellido? Que no me acuerdo. Pedro Luis Ruiz San Pedro. Él era el suplente. San Pedro. Él era el suplente en la lista de la Junta Vecinal de Seña, y será quien ocupe el lugar de Marga. Tomará posesión aquí, prometiendo, jurando su cargo, su responsabilidad ante mí. No hay que hacer ninguna otra cosa más. Y bueno, pues eso se producirá en los próximos días también. No sé si queréis comentar alguna cosa al respecto. Bueno, sí. Bueno, la marcha de un concejal por motivos personales siempre es difícil para el resto de compañeros de su grupo municipal y lógicamente afecta anímicamente. Nosotros entendemos y sabemos bien lo que es una marcha de un compañero, puesto que en la pasada legislatura también los compañeros nuestros se vieron por motivos personales obligados a dimitir. Por nuestra parte, solo nos queda agradecer la dedicación que ha tenido como concejal en este ayuntamiento, aunque podamos discrepar políticamente, y nada, desearle que tenga suerte en lo que la venga a presentar. Yo lo agradezco en su nombre y se lo transmitiré. Bueno, pues el quinto punto son juegos y preguntas. Antes de comenzar con los juegos y preguntas vuestros, sí que me gustaría comentar una cosa que ha llegado al ayuntamiento y que también preocupa. Es un escrito de una vecina del municipio que se llama Laura Fernández de Miguel. Ella vive en la avenida de Conde Arbós y pide que en el próximo pleno del ayuntamiento se revisen las normas de convivencia que hacen referencia a los perros. El motivo es que en los últimos tiempos los conflictos generados por perros sueltos son constantes. Es por este motivo por el cual, como propietaria responsable de un CAM, propongo que, al igual que en otras localidades, todos los animales vayan atados sin excepción. Que sea de obligado cumplimiento recoger los excrementos, así como respetar las zonas prohibidas para los niños y para los servicios. Y que el incumplimiento de lo anterior suponga una sanción económica previo aviso mediante bando municipal. El problema de los perros y de los excrementos de los perros es una cosa notoria que llevamos padeciendo mucho tiempo.
Es verdad que tenemos una ordenanza establecida que se refiere a estos temas y que incluso llega a establecer la posibilidad de multar a quien no cumpla con estos requisitos. Es verdad que llegar a tomar la medida de poner multas a las personas que no recogen los excrementos, pues es un poco molesta, ¿no?, para la gente que te multen por ello, a pesar de estar cometiendo una irresponsabilidad. También es dificultoso para nosotros porque no tenemos una persona todo el día dedicada en el paseo a ver quién es el perro que pasa y no se recoge. Es verdad que tenemos también una ordenanza que regula la propiedad de los perros de las razas peligrosas, y esos perros de raza peligrosa están obligados a ir con su correspondiente correa y con su mortal y con todas esas medidas de seguridad. Es verdad que muchas veces, muchas tampoco, pero alguna vez hemos puesto algún bando suave rogándole a los propietarios de perros que tengan cuidado con recoger los excrementos y todo eso. Al día siguiente con los bandos se han arrancado la mayoría de ellos y se obvia, y es molestísimo, sobre todo, claro, los fines de semana, sábado y domingo, se acumula una cantidad de basura por el paseo, sobre todo por la zona del paseo, es todo increíble. Cuando tienen que segar los de la brigada municipal que van con las desbrozadoras, pues les salta la porquería a la cara. Entonces, a mí me parece interesante hablar de este tema, puesto que lo ha propuesto una vecina del pueblo, lo han registrado. En su día dijimos que íbamos a tener en cuenta las cuestiones que planteasen los vecinos, y me gustaría saber qué es lo que opináis al respecto y qué medidas podemos tomar con esto de los perros. Tiene respuesta. La multa. Sí. No hace falta tener una persona controlando los perros. La primera hay efecto cadena. Al final, cuando se sacan las ordenanzas y reglamentos y demás y se aprueban aquí, pues para cumplirlas, más ni menos. Yo entiendo que es muy complicado decirle al vecino que viene la multa. Muy complicado. Igual la ordenanza no tenía que decir de primera es una multa, pero es que es la única forma de entender las cosas. Yo estoy de acuerdo contigo que la única manera, porque después de advertir, después de explicar, después de poner carteles, después de poner bandos, de rogar en los bandos, nadie hace caso. Yo sí que estoy segura de que una multa es muy efectiva y que cuando se coge la voz, eso, entonces, bueno, pues... Hay sitios que perdonan la primera y si tienes una segunda, pagas los dos. Pues algo así. Por no el impacto primero, ¿no? Pero vamos. El caso es que si a la gente le pega sancionar, no van a hacer caso. Eso lo tienes que tener en cuenta. Pero bueno, que vuelvo a lo mismo, que es que esta ordenanza se apoya hace tiempo y se debería haber utilizado. Pues para eso sacamos estas cuestiones. O sea, al final no se trata de poner un mando de cuidado que voy, cuidado que voy, cuidado. Al final da igual, hay que ir. Pues nada, entonces estoy de acuerdo en que sí. En Mazagudo van los perros, digo un ejemplo, Mazagudo, hombre, porque allí vaya el perro que está en el monte, pues también queremos detrás de echarle ahí la multa, en Mazagudo. No, yo te estoy diciendo que yo, por ejemplo, yo es que no estoy pensando en el paseo. O sea, no, yo digo de paseo y casco urbano. El pueblo es todo, pero en la parte rústica también vamos a... No, pero vamos a ver, tú has dicho solo el paseo, no, el paseo, el casco urbano. Porque evidentemente si están en el monte, en una pradera, pues ¿qué vas a hacer? que va allí con el perro suelto, pues hombre, vamos detrás de la bici. La cuestión también que se nos plantea es eso, o sea, es verdad que nosotros en nuestra ordenanza de perros de razas peligrosas sí que establecemos que tienen que ir atados con bozal y todo eso. En la otra ordenanza solo los peligrosos. Es verdad también que tenemos muchos problemas para que la gente venga, que tiene perros peligrosos, venga a registrarlos al ayuntamiento.
en lo que dice la Consejería de Cantabria o si lo que dice el Estado, o sea que hemos tenido disputas de todo tipo con esas cuestiones. Nuestro bando dice que los de raza peligrosa tienen que ir amarrados. Tendríamos que modificar el otro bando y decir que todos los perros tienen que ir amarrados cuando van de paseo por la calle. Es que yo creo que sí. Vale. Deberían ir todos. Muy bien, pues tomamos medidas en ese sentido, que es lo que pide la señora. Revisemos las ordenanzas y que todos los perros, propone ella, que todos los perros por la calle vayan amarrados debidamente y los que son peligrosos con su dorsal. Modificamos en ese sentido, hacemos un añadido a la ordenanza. Y eso en cuanto a los perros, o sea, en cuanto a llevarlos amarrados y en cuanto a su suciedad. Pues multa. Los perros, las vacas, los caballos, todos los animales. Pregunto, no lo sé, lo que decía Ramón. Estamos metiendo En un monte, en un fregado, en una carretera. porque luego la cinta, el perro que va con la cinta, esa no sirve. Ya sabes que la cinta, sí, yo soy el primero que llevo perros con cinta, ojo, pero no sirve la cinta. El de la cinta está de 2, 3, 4 metros, pues no sirve. El 4G de la que tenemos aprobada, la de convivencia, habla de animales. Dice, no proceder de forma inmediata a la recogida y limpieza de excrementos o cualquier otra deyección o suciedad generada por los animales cuya guarda se tenga o que se utilicen o lleven por las vías, aceras, calles, paseos, jardines, espacios públicos. Ya está. Entonces, en hacer referencia a los perros exclusivamente, hacemos extensivo a los animales en general. ¿Cómo está? La persona que conduzca un perro u otro animal. Sí, pero no en los prados o en los montes, sino en los lugares públicos, sí, claro, me refiero a eso, a carreteras públicas. Bueno, pues nada, entonces intentamos que vayan todos los perros sacados y procuramos poner alguna que otra multa a los bebés. No, yo sigo sin verlo, pues lo que el señor que va con el caballo, pues el caballo va con el caballo, va, dice el ampuero y va con la pala por detrás. Pues ya, es que estamos entrando en una que no lo acabo de ver, perdóname, no lo acabo de ver. Si lo llegamos al mar y no lo acabo de ver. O que cambia la vaca o la cabra, se escapa la Pero también es lo que pasa cuando se saca una propuesta aquí, el tirón, y se quiere aprobar en pleno del tirón. Es una Pero es lo mismo. de sentido común, no hace falta llevarlo a los extremos, ¿no? Ya, pero es que El problema que tenemos... Fernando, pero abundando de eso, Fernando, es que, imagínate, me voy a poner yo por delante, me multan a mí por esto y digo, joder, mira aquí los caballos, las vacas, los otros. Yo también quiero eso. Me puede decir el paisano y con toda razón y justicia, ¿eh? Sí, podemos empezar por aplicar solamente la norma que tenemos y ya está, y luego hacer una recomendación y ya veremos si tenemos que legislar al respecto de la correa, pero es que está puesto ya. O sea, no hay que hacer nada más que recordar que está puesto. Con esa literalidad que es animales, pero es un sentido común, ¿no? No, esta que he leído es la de convivencia ciudadana. Es que hay otra de perros peligrosos. En la de convivencia ciudadana hay uno especial sobre eso. No proceder de forma inmediata a la recogida y limpieza de excrementos o cualquier otra deyección o suciedad generada por los animales cuya guarda se tenga o que se utilicen o lleven por las vías, aceras, calles, paseos, jardines y espacios públicos en general. La persona que conduzca un perro u otro animal deberá impedir, en la medida de lo posible, que los mismos depositen sus excrementos en la medida de lo posible. Si vas andando a caballo y vas subiendo apoyado y pues en la medida de lo posible, pues eso no es lo. Pero si vas con el caballo por el paseo, pues Bueno, lo que parece molestísimo, y así lo constatamos, son las de los perros y especialmente con el paseo, que yo creo que es un paseo muy agradable y viene muchísima gente a pasear con los perros, pero no se responsabilizan de los elementos públicos. Es que a veces he visto gente que mete a los perritos en el recinto que tenemos cerrado para los niños. Es que hemos visto a veces gente que mete a los niños en el patio, mete a los perros en el patio del colegio a hacer sus necesidades. Es que hemos puesto carteles de prohibido perros en el final del paseo, donde están las mesas, donde come la gente,
y se ha revuelto la de San Quintín, porque a ver por qué se prohíbe a los perros ir allí, o sea que, bueno, pues vamos Pues igual hay que dotarlos en espacios porque claro, si no pueden estar en ningún sitio, pues igual hay que dotar o señalizar algún sitio también especial para ellos. Vale. Pues empezamos a aplicar la ordenanza tal cual está. Vale. Bueno, pues empezamos con los juegos y preguntas. ¿Tienes algunos? Sí. Bueno, desde el Grupo Popular queremos manifestar nuestro acuerdo total en lo que parece que va a ser una creación de una oficina de turismo con Delicias, ya que es algo que siempre hemos reivindicado. Sin embargo, nos gustaría conocer cuáles han sido los motivos por los que se ha decidido esa ubicación, por los que se ha, parece ser, limpiado por dentro y tirado el lavadero, sobre todo en vistas de que la tendencia de restauración en otros municipios es cada vez mayor y de hecho, pues bueno, hay subvenciones y ayudas para mantener y reestructurar esos lavaderos. ¿Sigo o hablamos de esto? No, sí, hazme todas las preguntas. Vale. Y por último, sí que nos gustaría hacer una reflexión que enlaza con lo que ya hemos manifestamos en su día en el Pleno de Constitución. Y es que en los últimos plenos ordinarios y extraordinarios que se están convocando ha sido común la escasez de temas en el orden del día. Esto nos lleva a preguntarnos si, como percibimos en aquel Pleno de Constitución, se han quitado competencias al Pleno y se están asumiendo por parte de la Comisión de Gobierno de la Alcaldía, ya que últimamente tampoco se han convocado reuniones de trabajo. Llevamos unos cuantos meses sin reuniones de trabajo de todos los grupos municipales. O si es que, por lo contrario, la actividad del Ayuntamiento se ha visto parada en estos últimos meses. Es la reflexión que hacemos y lo que queremos preguntar. Bueno, con respecto a la primera pregunta que hacías, en cuanto a la oficina de turismo, es verdad que nosotros también llevamos mucho tiempo dándole vueltas a que necesitábamos tener un punto de información turístico, aparte de tener pues una persona un poco responsable del servicio de bicicletas en préstamo que tenemos todos. La oportunidad ha surgido a través de la mancomunidad de municipios sostenibles que nos dotan de una persona, de cero para el ayuntamiento, dotan de una persona que va a desempeñar esa función, tanto de información turística como de facilitar el préstamo de bicicletas, que tenemos bicicletas guardadas en la nave de Malgefesa para prestar a los veraneantes o a los vecinos del pueblo que así lo quieran. La ubicación, pues después de darle muchísimas vueltas, es que no tenemos muchos espacios adecuados en el ayuntamiento. No tenemos, hay un local en los bajos de la Atalaya, donde se guarda el coche del ayuntamiento y pues más enseres y más cosas. Está la nave está donde se guarda lo que era el antiguo club de remo. Está el local de esquina, que está utilizado por las diferentes asociaciones y por el propio ayuntamiento para diferentes actividades. La Casa de Cultura, que tiene su utilidad, y nos parecía que el entorno del lavadero, junto a la iglesia del Cristo de Limpias, que es donde llegan muchos turistas, donde diariamente acuden autobuses y donde en verano viene muchísima gente a tomar el chocolate y todo eso, era un lugar adecuado. El paraje además nos parecía precioso, o sea, me parece un entorno bonito y un local, un espacio singular para ello y bueno, visto cómo estaba además unas persianas que le habían puesto no sé en qué momento, unos barrotes de hierro que se habían puesto en su momento que le hacían perder toda la calidad a la edificación, pues pensamos que ese era un lugar adecuado y darle una utilidad nueva a ese edificio que se estaba deteriorando mucho y que se habían hecho arreglos infames en él. Las pilas que había dentro, pues es que las pilas que había dentro ocupaban prácticamente todo lo que era la superficie interior toda. Yo también decía, bueno, pues dejamos aunque sea 2 pilas para que se vea cuál era la utilidad inicial de este lavadero y
pero es que ocupaban tantísimo sitio que prácticamente dejaban inútil todo el espacio. Y luego, pues, preguntándole a Julia, me dijo que, mira, estas pilas son de cemento, de hormigón, no sé en qué época están hechas, pero desde luego no tienen valor. No son las tradicionales, no son las históricas, esto es algo que se ha hecho a posteriori y que, bueno, tampoco tiene un valor. Esto se puede hacer mañana otra vez si se quiere. Y por eso pensamos que el lugar era atractivo, que el sitio era idóneo, que es un lugar donde confluyen muchos turistas y un punto para que la gente pudiese ir allí a informarse. Y así lo decidimos y así lo estamos llevando a cabo. La estructura del edificio se mantiene tal cual está. El cierre que tenía se quita, esos hierros que son horribles y que no son para nada los originales, que no había, por supuesto, no había barrotes, ese hierro retorcido de las obras ahí nunca los hubo, era un lavadero abierto. Pues lo que se va a hacer ahora es cubrir ese espacio con cristal, no con ventanas, sino con un marco de madera, con un cristal para que tenga la actividad y respetando todo lo que se puede respetar en una edificación antigua. Se va a quitar ese revoco blanco que tiene horroroso, que no sé quién lo hizo, se van a quitar las pintadas también, que en algún momento alguien hizo esto, y bueno, pues se le va a dar nueva vida, se va a dejar bonito, se va a dar a cuidar y pues eso es lo que se está haciendo. No me vale, sinceramente, no me vale un poco la explicación, porque al final, si Julia dice que no sabe cuánto tiempo lleva eso ahí, que no sabe que eso es hormigón, has dicho, o cemento, o lo que sea, ya, pero es que unilateralmente no se puede decidir esto no tiene tanto valor, lo tiro, porque al final un valor tendrá. Se ha usado como lavadero. Y las persianas y las barrotes que dejamos también. No, bueno, yo no te hablo de los barrotes. Oficina de turismo ha sido también. Sí, pero no se destruyó nada. También fue un taller de cerámica, tampoco se eliminó nada. Entonces, bueno, es como si mañana me dicen, no, mira, que es que el reloj, hemos planteado que este reloj es que realmente no tiene ningún valor, porque realmente es uno, cualquiera lo hizo ahí y tal, y lo tiramos. No me vale unilateralmente decir esto no tenía ningún valor. Tendrá valor, y pues algún valor tendrá, algún valor emocional para los vecinos del pueblo, porque sí que es verdad que se oye, que se dice, pues gente que utiliza el lavadero, y porque si la tendencia es que parece que vamos a contracorriente en muchos momentos, si la tendencia de los municipios está siendo reestructurar este tipo de espacios, no podemos nosotros venir y decir, no, es que mira, es que nos parece que esto es una mierda, entre comillas, y lo quitamos. Porque entonces podríamos entrar con todas. Podríamos decir, no, mira, es que el acueducto lo hicieron 4 y... Yo creo que no la vale. tónica general que lleva este ayuntamiento no es de destruir o este puente no nos vale, lo tiramos, ¿qué haremos nosotros? Se ha puesto en valor el reloj, se ha puesto en valor el acueducto, se está poniendo en valor el lavadero, el contradero. No, el lavadero ya no va a ser. Bueno, se está poniendo en valor el lavadero y se le está dando un uso y un cuidado que antes no tenía. Y bueno, pues el valor, es que de verdad, para mí esas persianas y esos barrotes que tenían, ya hace mucho tiempo, y esas pintadas que tenía y esos carteles que tenía, hace mucho tiempo que el lavadero había perdido su utilidad como lavadero y su sabor y su tradición. ¿Para qué utilizas el acueducto? ¿Lo utilizas para algo? ¿Pasa el agua por ahí? ¿Haces algo con el acueducto? No, pero está puesto en valor, le hemos mejorado el entorno, le hemos puesto una iluminación, bueno, pues se ha puesto en valor. Esas cosas de destruir unilateralmente algo que en todos los municipios se está poniendo en valor realmente, reconstruyéndolo, pues me parece una decisión equivocada. Así. En cuanto a los plenos y las reuniones de trabajo, bueno, pues, sí que tengo que decir que la actividad del ayuntamiento últimamente no es que haya bajado para nada, ha habido muchísimas cosas que hacer en el ayuntamiento, la contratación de personal ha llevado mucho trabajo y bueno, pues los temas cotidianos que se han ido llevando al ayuntamiento han generado mucho trabajo y se ha estado trabajando. Sí que es verdad que la disposición de
de tiempo de los concejales es menor. Ahora mismo Olivia está trabajando. Yo he tenido pues un fin de curso complejo y bueno, más responsabilidades familiares que no puedo eludir. Marga ha tenido su problema gravísimo de salud y bueno, la ha impedido. Entonces es verdad que el trabajo de los concejales, sin dejar lo cotidiano, sin dejar el día a día, pues se han organizado las fiestas, se lleva la marcha de las cosas del ayuntamiento al día, pues tenemos poco tiempo para llevar adelante proyectos, para reunirnos y pensar qué políticas queremos llevar a cabo. Pero afortunadamente el curso termina ahora y voy a disponer de más tiempo. Vendrá una nueva concejala al ayuntamiento que también dispondrá de más tiempo y retomaremos esas reuniones de trabajo que tenemos, pues que a mí me gusta hacerlas y me parecen interesantes y que podemos empezar a retomar y llevar y debatir sobre cuestiones de política y de iniciativas. Pero no es que no se trabaje en el ayuntamiento, se trabaja mucho. Pero es verdad que los concejales que estamos en el ayuntamiento y que no tenemos ninguna dedicación a él, pues hemos encontrado dificultades para reunirnos, para hablar, para pensar, para decidir qué políticas llevamos. Pero el día a día lleva adelante y hay muchas reuniones, muchos organismos a los que asistir, muchas consejerías a las que tocar, palillos, muchas... la actividad cotidiana es mucha y lleva mucho tiempo también. Entonces, bueno, pues a partir de ahora, ya el día 30, tendré vacaciones y podré dedicarle más tiempo al ayuntamiento y a reunirnos todos en sesiones de trabajo. Pero bueno, se han dado una serie de circunstancias excepcionales por las que las personas que estamos aquí en el ayuntamiento pues no hemos podido dedicarle todo el tiempo que queremos a esto. ¿Me voy a hacer una pequeña matización? Sí. Las actas de las comisiones de gobierno están a disposición. Verás que el incremento en las comisiones de gobierno no se ha ocultado nada al pleno. Pasa el pleno, que es el pleno, y las comisiones no se han incrementado otra cosa para ocultar nada al pleno. Por eso, no, por eso he hecho las preguntas. Por eso Porque te la digo, comisión como de no, gobierno se ha tratado mucho, como no, está para la... por eso te he preguntado, porque como Marina no te ha hablado, te lo aclaro. Ya me ha contestado que ha habido un parón. Ha habido un parón, pues porque los concejales no tienen tiempo para... Pero no se pasa nada por la comisión de gobierno más. Ya he entendido que no es la comisión de gobierno, sino que es que no hay tiempo para dedicarse al pueblo. Pues bien, no pasa nada, todos tienen sus ocupaciones. Fernando, tenías preguntas tú también, ¿no? Sí. Recordad que tengo en mayo, el 31 de mayo pusimos, a ver si nos contestáis dos cosillas que habíamos preguntado con respecto al tema de los libros, al tema de educación y todo esto. Y bueno, pues recordaros, porque a día de hoy todavía no sabemos si va a haber de 2 años, aula, cómo va a ser lo de los libros, la consejería ha sacado entre tanto pues eso, recordad que nos la Sí, os la contestamos por escrito o quieres que conteste ahora algo de este tema. Me da igual, pero contestar algo. Te contestaremos por escrito, por supuesto, pero bueno, es verdad que el consejero de Educación ha anunciado para este año aula de un año en Limpias como de forma experimental. No es que se vaya a implantar ya en toda Cantabria las aulas de un año como en su día se hizo con las de 2, pero bueno, de forma experimental y viendo cómo funciona e ir pensando cómo va a ser esa escolarización, se va a llevar a cabo en 2 municipios de Cantabria, unos Cartes y otro es Limpias. Aprovechando también que ya tenemos nosotros las instalaciones y esto. ¿En qué condiciones se va a llevar esta escolarización y cómo va a ser esto? Pues todavía no lo hemos afinado, por más veces, y he preguntado en varias ocasiones al consejero, y el consejero me ha respondido que tranquila, que ahora mismo el final de curso era pues complicado y que estaba en otras cosas, pero que a lo largo del verano nos reuniremos y perfilaremos cómo va a ser la escolarización de un año en Limpias. Si quieren pensárselo muy bien, porque el modelo que se establezca pues posiblemente sea el definitivo o el que siente precedente, entonces se lo quieren pensar bien y nos llamarán a lo largo del verano para concretarlo.
En cuanto a las ayudas de libros, la orden que ha salido recientemente de la Consejería pues ha generado un poco de revuelo en todo Cantabria, ¿no? Porque la Consejería de Educación lo que ha planteado es una ayuda a los centros educativos para comprar materiales. No solo libros escolares, sino en aquellos centros donde lo consideren oportuno y piensen en proyectos de innovación, puedan comprar material informático si es que lo necesitan. Cada vez más los niños trabajan con tablets y cosas de estas. O varias editoriales como banco de recursos para que un profesor pueda tirar de ellos a la hora de elaborar material para sus alumnos. O sea, lo que se pretende con esa ayuda no es solo que se compren libros para los niños, sino que además quien quiera innovar, quien quiera hacer otras cosas en los centros educativos, disponga de esos recursos para ello, en beneficio desde luego del alumnado. Además, contando que en los diferentes colegios de Cantabria ya se habían empezado a tomar medidas y cada uno de ellos está en un punto diferente. Hay colegios que nunca habían elaborado un banco de libros y hay otros colegios que ya llevan muchos años de tradición de ellos. En Limpias, pasado mañana hay un consejo escolar al que procuraré ir como representante del ayuntamiento, y supongo que ahí se debata cuál es la situación del banco de libros o de los dineros que se mandan desde la consejería. Como sabéis, el ayuntamiento el año pasado dio una ayuda para la compra de materiales escolares para los niños de la escuela pública de 2.000 euros. Este año en el presupuesto se hizo también un apartado de 3.000 euros para este fin, que todavía no se ha dado, porque todavía tengo que pedirle la justificación de lo que gastó el año pasado, lo que se gastó el año pasado en el colegio para estos fines. Y espero que me expliquen en el consejo escolar cómo está funcionando, cómo va a funcionar el banco de libros o el gasto de materiales para los alumnos. Además de eso, la consejería para las familias que tienen ingresos menores de 9.000 euros anuales establece unas ayudas excepcionales. Hay unos impresos en los colegios que hay que rellenarlos individualmente, siempre y cuando no se superen esos ingresos, y se les dará una ayuda excepcional a esas familias para la ayuda de compra de material. ¿Cómo lo estamos haciendo? Pues bueno, yo si quieres te cuento cómo lo estamos haciendo en mi colegio, pero no tengo experiencia de cómo se está haciendo en otros centros, y qué es lo que se está haciendo en el colegio de Limpias, pues me lo contará la directora pasado mañana. Pues nos lo contáis. Lo mismo que lo de los servicios sociales que también preguntamos. Respecto, un segundo, porque es sobre el tema, respecto a la hora de un año, que comentas que bueno, después del curso, el problema que veo yo aquí es el problema tiempo. Porque al final es que estamos hablando de que en septiembre empieza el curso. Las familias, los que quieren a un niño de un año, que quieren ponerlo, yo lo digo por propio ejemplo, yo quiero llevarlo, pero claro, ¿cómo? ¿Yo qué hago? O sea, tendré que buscar una plaza en otro lado si no tengo en eso. En esa misma, no, a ver, la guardería está funcionando. Ya, bueno, que no solo es eso, sí, pero bueno, yo la digo diferencia para sería el coste, o sea, de pagar a no pagar, si lo asume la consejería, porque va a seguir funcionando, no se va a parar. Imagínate que por un casual no llega a tiempo el funcionamiento de la hora del año, la guardería continúa, está funcionando ahora mismo. ¿Sabes? El servicio va a continuar. Sí, pero bueno, yo entiendo que en un tema de aula escolar haya mucha gente interesada. Lo que se pretende como experimento también supongo que será que haya ocupación. Y esperemos que sea algo diferente, ¿no? Y que sea diferente. Claro, a mí por ejemplo, sí me interesa, a mí por ejemplo, desde el punto de vista de la educación de mi hijo, a mí sí me interesa meterlo en una aula. Pero igual en una guardería digo, pues igual me voy a esperar un año más. En eso tengo que decir, claro, sí que hay proyecto, no es una guardería al uso. Vamos, la prueba está en la experiencia, que sí que hay proyecto pedagógico, el profesor nos lo controla la consejería y los niños están ahí con un proyecto, no es un simple sitio de juegos, ahora mismo. Y desde el principio así se enfocó. Vamos, si quieres informarte por padres. Sí. Bueno, yo ahora sí. Que hacen actividades todos los días, vamos, no lo llamamos escuela infantil, pues
Lo llamamos guardería, lo pues, llamamos por- guardería por tradición, pero Eso es es, una pero escuela es- infantil con un planteamiento pedagógico, desde luego, con Sí, sí, muy sí. buena atención. La gente que ha llevado a sus niños ahí están muy contentos y muy satisfechos. Va a existir, va a seguir existiendo la guardería o la escuela infantil municipal. La cuestión es que el Ayuntamiento de Limpias en su día lo que hizo fue pedir ayuda a la consejería y decir, oye, si se va a empezar a ampliar la escolarización, pues nosotros tenemos aquí esto. Eso es. Ven a echarnos un cable y bueno, hay otra serie de cuestiones de funcionamiento que nos vendría muy bien también que estuviesen coordinadas con la consejería. Entonces, yo también quiero que sea cuanto antes esa reunión y que perfilemos claramente cuál va a ser el funcionamiento, cómo va a ser el funcionamiento administrativo de la guardería, cuanto antes. Bueno, pues, y lo he hablado con el consejero y me ha dicho que este verano, o sea que este verano yo también quisiera saber ya, quisiera haberlo sabido ya cómo va a ser, pero bueno. Sí. Más cosas, Fernando. Sí, sobre la tramitación del expediente este de la recaudación de impuestos. ¿Por qué se paró? ¿Cuáles son los cambios? ¿Y por qué no hemos explorado otras vías para solucionar el asunto de la recaudación? En su día creo que lo hablamos de forma informal en el pleno, que podíamos explorarlo. No sé por qué no lo hemos hecho. Y porque hemos hecho un guardacomo de la tramitación. Entiendo que es un servicio muy importante, que bueno, pero... Vale. A ver, se inició la tramitación porque el convenio, el contrato con esta empresa que tenemos actualmente vence en diciembre. Es una cosa que hay que organizar con mucho tiempo, con mucho cuidado. Bueno, como hemos visto, pues hubo que paralizar el proceso porque nos dimos cuenta, después de haberlo hecho y después de haberlo leído y después de haberlo mandado al boletín oficial, pues en la parte de baremación que teníamos puesta, es decir, en los puntos que se le dan por diferentes cosas a las empresas que vengan a concursar, habíamos puesto un total de 100 puntos, y resulta que al desglosar en los apartados nos dimos cuenta que no habíamos puesto puntos suficientes para completar los 100. Ha sido un fallo de cálculo, pero entre todos los puntos que habíamos puesto en los diferentes apartados para las empresas, pues nos sumaban 100 que teníamos previsto que tenían que sumar. Entonces eso puede dar lugar a impugnaciones, puede dar lugar a retrasos. Creo que se hizo bien empezando tan pronto a preparar todo el procedimiento porque siempre surgen imprevistos y el servicio de recaudación es una cosa muy delicada y muy seria, ¿no? Entonces hubo que pararlo, se mandó una nota al boletín, se paró ese proceso, se hicieron las correcciones pertinentes que iban en ese sentido y se ha retomado. En cuanto a otras vías de funcionamiento para la recaudación, bueno, pues yo creo que hemos explorado varias vías. Desde que yo lo conozco, se han explorado ya varias vías. La primera que se exploró fue la de que el propio ayuntamiento la hiciera, salvo el IBI. O sea, salvo el IBI, que se recaudaba por parte del gobierno de Cantabria, cuando llega este ayuntamiento, el agua, basura y alcantarillado se recaudaba desde el ayuntamiento. ¿A qué conclusiones se llegó en ese punto? Bueno, pues que no tenemos, esto es un ayuntamiento pequeño, con el personal que tiene, y eso llevar a cabo una recaudación efectiva, como hay que llevarla, como establece la ley, que hay que hacerlo. Era imposible desde el ayuntamiento, no se podían gestionar los impagados, son procedimientos complejos, tienes que tener personas súper especializadas que lo lleven a cabo y nosotros no tenemos esa capacidad. No la tenemos ni siquiera ahora mismo porque no nos está permitido contratar personal nuevo ni especializado en recaudación ni de ningún tipo. No podemos contratar a ninguna persona en el ayuntamiento, salvo aquellos que contratamos con corporaciones, con subvenciones de corporaciones locales. Entonces,
contratar personal especializado, súper especializado en estos temas, pues ahora mismo está lejos de nuestras posibilidades. Otra opción que exploramos ya después pues fue la del gobierno de Cantabria. Vale, pues si ya recaudáis el IBI, nosotros firmamos un convenio, lo recaudáis todos vosotros, firmamos ese convenio. ¿Cuáles fueron las consecuencias de esto? Bueno, pues que nos cobraban el 5%, porque así estaba establecido, cobraban el 5% de la recaudación. No eran tan eficaces como se esperaba que fuesen. Además, solo hacen recaudación 2 veces al año, es decir, 2 trimestres juntos de agua, basura y alcantarillado con los vehículos, 2 trimestres juntos de agua, basura y alcantarillado con el IBI. Eso generó que mucha gente reclamase y dijese, joder, es que me pegan un bocado en la cartilla cuando llega todo esto, que es pues que no lo puedo afrontar y es razonable. Es más, cada vez más gente pedía que se fraccionase el pago del IBI. Bueno, pues eso es una cantidad de dinero que ya es importante, pues vamos a fraccionarlo. Y esas opciones no nos las daba el gobierno de Cantabria, de ninguna manera. Ellos hacían esto como lo hacían y ya estaba. Y luego se le añadió además en estos últimos años que el gobierno de Cantabria retenía nuestros impuestos, los que ya tenía recaudados, a pesar de que en el convenio que firmamos decía que cada trimestre nos tenían que pagar una cantidad de dinero de nuestros impuestos y a fin de año la liquidación, pues esta circunstancia dejó de darse. De tal manera que nos encontrábamos muchas veces en el ayuntamiento sin nuestro dinero, el dinero de los vecinos de Limpias lo retenía el gobierno de Cantabria, equilibraba sus cuentas con ello, porque es verdad, y nosotros hemos tenido que tirar de líneas de crédito con el banco, pagar intereses para funcionar, porque me cansaba de llamar a Santander y decir que, oye, mandarnos el dinero, que es nuestro dinero, que es que yo firmé que me lo teníais que mandar y no llega. Pues ponía disculpas, es que no lo hay, es que tenemos caja única, es que yo no puedo disponer ahora de esto, y no llegaba. Entonces ya pues nos cansamos bastante y dijimos que hasta ahí habíamos llegado. Y buscamos otra opción, la tercera opción, que estamos experimentando, que es la de una empresa de recaudación especializada que lo está llevando a cabo. ¿Y ha habido problemas? Por supuesto, muchos. Ha habido problemas tremendos a la hora del traspaso de información del gobierno de Cantabria hacia la empresa. Muchísimos problemas de falta de información, de falta de datos, de confusiones en las direcciones, muchísimos. ¿Que es más barato que el gobierno de Cantabria? Pues tanto como que la empresa cobra el 2,12%. 2,10%. Y frente al 5% que cobraba. Ahora mismo el gobierno de Cantabria está volviendo a ofrecer otra vez el servicio a los ayuntamientos y tal, pero yo ya le dije al consejero, digo, mira, yo ya he pasado por esto, no me gustaría volver a pasar. Que de cara a un futuro no inmediato podremos plantearnos en el ayuntamiento tener personal y tener nuestra recaudación propia, pues eso sería lo ideal. Eso sería lo ideal. ¿Que llegaremos a ello? No dudo de que sí, que llegaremos a ello, pero de momento ahora mismo es pues, definitivamente en este momento es imposible. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, pues se acaba el contrato con esta empresa, volvemos a sacarlo a licitación, vendrán nuevas empresas y veremos a ver pues, a quién se le adjudica de los que oferten. Yo no he sido capaz de detectar en el pliego de condiciones ni siquiera los problemas que hemos detectado y que hemos ido corrigiendo a lo largo del año, de las reclamaciones de las personas, del tema de mandar los recibos a casa, ni siquiera lo hemos exigido. ¿Seguimos manteniendo solamente el criterio a la mejor oferta económica? No es cierto eso, no es la mejor oferta económica. Si te das cuenta y te fijas bien, hay una serie de criterios como criterios de calidad. No, se han cambiado algunos, sí. Podemos ver, ahora mismo no lo tengo aquí, y eso pero lo puedes ver, hay criterios de calidad que se les exigen a las empresas nuevos. Eso ya estaba. No, y
ellos ahora, modificados. Y al margen de eso, lo miraré otra vez porque yo no he sido capaz de encontrar la diferencia. Pues oye, aquí tienes a Pablo y a Raúl en disposición, que seguro que te lo van a explicar mejor que yo, pero se han introducido algunos criterios de certificaciones de calidad que nos puedan ofrecer. Bien, pero con respecto a las reclamaciones de los vecinos y esto, nada. O sea, al final es una empresa que, bueno, subcontrata, viene aquí, no se pide a ella, es una subcontrata y viene aquí una persona que tiene prácticamente a que le rompan la cara a él y luego con un montón de cosas que pasan por detrás que seguramente no tienen culpa ninguna, que a él. La otra posibilidad es esa, la que hablamos, que sería fantástica, de tener una oficina de recaudación para el municipio de Limpias. Y una persona que estuviese aquí a tiempo completo para todos los días. Esa posibilidad pues la tenemos todavía un poco lejos. Y de no tener nada, como no teníamos con el gobierno de Cantabria, porque la oficina de reclamación estaba en Castro, con el gobierno de Cantabria, pues bueno, ahora tenemos primer y tercer jueves de cada mes que viene la empresa. Pues yo, entre un extremo y el otro, hay otras posibilidades que se me ocurren. Apuero acaba de contratar el mismo servicio, lo ha publicado hace unos meses. Sí. Probablemente si habláramos más con nuestros vecinos, a lo mejor podríamos hacer una contratación. Probablemente si Colindres, que tiene su propia oficina de prestación de este servicio, si hablamos con ellos, a lo mejor tenemos la oficina más cerca y la pueden tener con su propio personal especializado de dotarnos de ese servicio. Es decir, a mí lo que me interesa es que intentemos explorar otras vías que no sean las clásicas, que probablemente mejoren la prestación del servicio e incluso puede que nos hagan más baratos. ¿Cómo? Se trata de explorar. Claro, explorar está muy bien que empecemos la tramitación en febrero para llegar a diciembre con los deberes hechos, pero alguna vez tenemos que empezar a explorar esas vías con esos ayuntamientos de al lado, porque es que el futuro, ni ahora ni en un futuro próximo vamos a tener recursos como para prestar todos los servicios que tenemos que prestar. Entonces tendremos que cambiar el chip de alguna manera. Por supuesto que el gobierno regional hace las cuentas a su modo y nosotros tendremos que buscarnos métodos alternativos. Eso es un poco la reclamación que hacemos, ¿no? O sea, iniciemos otras fórmulas que puede que terminen en mal y que no lleven a ningún sitio, pero exploremos otras vías y no las clásicas. Y que cuando tengamos que subcontratar a una empresa le exijamos unas condiciones mayores en base a la experiencia de la prestación del servicio, que no sean solo pues, el mejor precio posible, ¿no? Que al final eso oculta normalmente una mala prestación del servicio posterior, ¿no? Y máxime cuando lo conocemos. Pero bueno. No sé, yo sí que es verdad que yo opino que mancomunados muchos servicios sería una necesidad, mancomunar muchos servicios y que sería muy bueno, pero pues tenemos mancomunidades que tendríamos que hablar mucho los municipios de la zona, todos los municipios. Lo de tener una empresa de recaudación es una cosa habitual, no nos la hemos inventado nosotros. Ampuero la tiene desde hace 1000 años, Romanes la tiene desde hace... Colindres la ha tenido hasta hace muy poquito. Yo creo que en esta legislatura anterior fue cuando Colindres, un municipio de casi 9000 habitantes, dijo, vale, ahora ya podemos tener unas personas aquí, una oficina propia y podemos hacer nosotros, subrogamos de la empresa que teníamos antes a los empleados y los mantenemos aquí con toda la información y todo. Podemos comprarnos los programas informáticos que utilizan para todas estas cosas. Tenemos gente especializada que sabe llevar a cabo todos estos procedimientos. Colindres, con casi 9000 habitantes, lo ha podido hacer. Limpias tiene 2000. Que podamos mancomunar esta y más cosas, pues es algo que tiene que llevar tiempo y que tiene que llevar cambio de mentalidades y cambio de maneras de funcionar. Es del mismo partido, pues, sí, no, yo no tengo ningún problema en hablar con quien sea, o sea, yo me llevo muy bien con el alcalde de Ampuero y podemos hablar prácticamente de cualquier cosa. Porque... Esto también. Yo estoy de acuerdo en todo este tema. A mí me surgió la duda cuando vi toda la publicación y demás, y es que su secretario nos lo confirmará y tal. Si la anterior vez para contratar a esta empresa de recaudación, para cambiar este modelo, tuvimos que llevarlo al pleno, ¿cómo es que esta vez, cuando es una renovación, será totalmente legal, lo entiendo y demás, pero ¿cómo es que esta vez el pleno no tiene nada que decir sobre esto? Sobre algo de los servicios. ¿Qué importe del contrato en relación con el presupuesto del ayuntamiento?
como el ayuntamiento ha subido mucho, el contrato sigue siendo prácticamente el mismo precio, entonces pasa la capacidad de contratación a los alcaldes. Vale, pues eso es uno de los temas que a mí, pues bueno, yo también he estado un poco O sea, no tiene que ver más con el servicio en sí mismo, sino con el precio del contrato. Vale, que es menor, contrato menor. Vale, y luego pues respecto a lo que dice, pues, es que al final, si te vas al precio a la hora del pliego, pues tienes una vez cada 15 días aquí a la empresa de recaudación. Yo creo que incluso podemos hasta ahora mismo como vía de escape, porque si nos echa el tiempo encima, porque no hay otro modelo, lo que sea, pues incluso, oye, si nos cobran en vez del 2.10, el 2.20, pero por lo menos que estén todas las semanas aquí. O si es el 2.25, pero que estén, yo qué sé, que haya más servicio de ayuntamiento. Que no pueda ser que, oye, es que venir aquí a una reclamación sobre la odisea, tengas que venir a las 9 de la mañana, te encuentres colas y sea una vez cada 15 días. Porque eso es peor para el vecino, es una locura y al final, si es un gasto que vamos a hacer al municipio, pues oye, si es un poquito más, por lo menos daremos mejor servicio de cara a solventar un poco este contrato express que hay que hacer. Porque yo sí que estoy de acuerdo que hay que intentar buscar ese tipo de soluciones. Que tener el servicio de recaudación en el propio ayuntamiento sería ideal, porque la realidad es la que es. O sea, Todo se maneja con esto. Comprar, sí. Al final te van a pedir un poco más, yo creo. Es negociación con las empresas. Al final la empresa va a decidir si entra o no entra el pliego. Vamos a probar, vamos a hacer un pliego que nos dé esa ventaja. El pliego está hecho ya. Y está puesto en el pliego que tiene que venir todas las semanas la recaudación, todas. No, todas las semanas Pues yo creo que hecho igual que el otro. No, pues eso es a lo que voy, vamos a mejorar ese pliego. Vamos a decir que vengan todos los jueves, no un jueves cada 15 días. Y que entren, las empresas que entran saben que tienen que venir todos los jueves. Bueno, igual eso lo podemos negociar a posteriori por el mismo precio. Sí. Ampliando a que se lo Sí, igual eso a posteriori se puede solucionar y manteniendo el precio. Ya, ¿entiendes? Si está ya encauzado, está todo... Sí, ya sabes que la otra vez lo pactasteis después, creo recordar. Sí, yo es que... Creo recordar. Sí, pero eso, estoy pensando que igual eso se puede aplicar. Me Negociar gustaría después. tenerles más y se puede negociar después. Y el contrato se incluye. Más preguntas. ¿Cuándo tienes previsto firmar convenios de colaboración? Hemos hablado varias veces, ¿no? La piscina va a ser abierta, espero que inminentemente. Deberíamos tener hablado con ellos ya la solución, que yo ampliaría, o sea, no me conformo solo con la piscina. A otros servicios. Todos los servicios que prestan los ayuntamientos de nuestro alrededor, que sean vecinos tanto a un lado como a otro, arriba arriba abajo, deberíamos de poder conveniar con ellos para acceder a lo mismo, ¿no? Que nosotros no tenemos casi nada. Lo inmediato, que viene siendo inmediato desde hace mucho tiempo, que es la piscina. No, desde enero está abierta. No está abierta. En enero iban a ver. O sea, esa piscina lleva abriéndose muchísimo tiempo. Lo inmediato que hemos hablado y que podemos, para usarlo los vecinos, no solo de Limpia, sino también de Ampuero, Rasines, porque es algo que hemos hablado con el alcalde de Colinos, todos los de la cuenca de la Son, la idea es que firmemos un convenio para utilizarlo y que el coste de los vecinos de Limpias, de Ampuero y todo eso sea el mismo que para los vecinos de Colindres. ¿Cómo se puede llevar a cabo esto? Bueno, primero el alcalde de Colindres ha estado intentando conseguir alguna aportación por parte del gobierno de Cantabria para que no nos costase nada a los vecinos de los pueblos de al lado. Parece que eso no va a ser posible, entonces bueno, pues la idea, él decía también, bueno, igual la solución viene después de un año funcionando la piscina y vemos cuántos usuarios de Limpias han utilizado la piscina y cuál es el complemento que se debiera de pagar por parte de los ayuntamientos para solventar esa cuestión. Hablado lo tenemos, pero yo no sé cuándo se va a abrir la piscina, es que... Pero no solamente eso, yo aprovecharía, sí, o sea, tienen servicios culturales, otro tipo de servicios deportivos, a los cuales tienen escuelas deportivas. Sí. En Colindres el deporte lo tienen todo y estaría muy bien que nos pudiésemos beneficiar de ello. Máxime
cuando el carril bici parece que es una cosa bastante inminente y que nuestros jóvenes y adolescentes van a poder ir en bicicleta al pueblo de al lado como tranquilamente y autónomamente. Entonces, pues Está bien, dedicarse de algo, está de todo eso, está muy bien. También estaría bien intentar hacer algo. Mientras tanto, Sí, que eso está ahí, la posibilidad de colibres está muy bien, de acuerdo, tal, pero también estaría bien que sí, se sí, algo. sí. Hay que hacerlo, Sí. Bueno, pues intenta sustanciarlo cuanto antes, o sea... a ver, que estamos esperando que nos notifiquen que se va a abrir la piscina. Es que yo, de verdad, casi... Yo creo que Pero podemos ir hablando de otros de otras temas, cosas. claro. Vale, pues. Y así vamos cogiéndole el hilo. Y cuando lleguemos a la piscina, Sí, sabemos lo que es. hablado está, la cuestión es que la abran, que sea posible hacer. Más cosas. Sí. El tema del taller de empleo que se imparte en la biblioteca. No sé si vamos a estar 6 meses sin biblioteca. No estamos en biblioteca. Bueno, a mí me han echado de la biblioteca. Literalmente. A ver, yo tenía muchas ganas de que se hiciese un taller de empleo de limpias, muchas ganas, por muchos motivos. O sea, durante muchos años los talleres de empleo que se han ido haciendo por la zona y que organizaba la Mancomunidad se han hecho en diferentes municipios y nunca se fue limpio. Entonces, bueno, a mí me parecía interesante que se hiciesen limpias, que se conozcan nuestras instalaciones, que tenemos una casa de cultura pues, muy buena, muy importante, muy potente y que se le dé pues, una cierta utilidad. El taller de empleo da trabajo, bueno, da formación a 15 personas que además están cobrando un salario mínimo interprofesional durante ese periodo de formación. O sea, van a tener una formación, una titulación que les va a acreditar para poder trabajar y además les están pagando el salario mínimo, que bueno, no es para tirar cohetes, pero algo es algo, y de hecho la gente que lo está haciendo está encantada. De hecho hay 2 personas de todos los municipios de la Mancomunidad que se seleccionaron, hay 2 personas de limpias que están haciendo este curso de formación. ¿Que esto nos genera pues, ciertos inconvenientes? Pues sí, es verdad. Antes la Casa de Cultura estaba vacía toda la mañana solamente para los que subían a la biblioteca por las mañanas, que es muy poquita gente, porque es poca gente la que acude por las mañanas. ¿Tenemos control de usuarios? Sí, tenemos control de usuarios. Yo he hablado con Ruth y la mayor afluencia de personas a la biblioteca municipal es por las tardes. De hecho, otras veces cuando se ha hecho algún curso de Photoshop, de no sé qué, se han hecho por la tarde, un día a la semana, y bueno, se intenta compatibilizar. Esta vez el periodo es más largo y genera más inconvenientes, pues bien, pero sopesando una cosa y la otra, dices, vale, vamos a tirar adelante y hacer un taller de empleo en limpias, aunque esto nos genere una cierta incomodidad. La biblioteca está abierta todas las tardes para todas las personas de limpias que la quieran usar. Habrá momentos, no van a ser tan largo como 6 meses, habrá momentos en que las personas que están en el taller de empleo estén haciendo prácticas en diferentes lugares y ya no van a estar ahí. Y bueno, pues la compatibilización del uso genera ciertas incomodidades, pero todo es cuestión de que pongamos todo un poco de voluntad y nos adaptemos. Otra cuestión diferente que me parece más grave a mí es la de que cuando Ruth tiene las vacaciones, pues se ha estado cerrada la biblioteca y el telecentro. Eso me parece más complicado y eso es lo que intentaremos solventar para la próxima vez, pues o bien contratando personal o buscando entre las personas que tenemos en las bibliotecas a ver si alguien puede reunir ese perfil y puede hacer ese papel. O sea, no quiero que la biblioteca esté cerrada 15 días, pero que soportemos un poco las pequeñas incomodidades que nos pueda dar un uso y otro, pues intentemos poner un poco de voluntad. No me parece una gestión muy eficaz. Yo estuve presente allí el día que me echaron, porque no me echó Ruth.
echó la profesora del curso, que tendría todas sus razones. No. Pero ese espacio, con un culo no se pueden tapar los asientos, es muy difícil. Ya podemos poner en duda la homologación que haya hecho el ENCAM de esas instalaciones. Pero es que homologar como un espacio formativo, un espacio que no está destinado para tal, ya tiene su límite. No es una homologación definitiva, no nos han dicho que nuestra Casa de Cultura sirve, nos han dicho que servía para este curso, que, insisto, me parece importante que se hiciera. Eso no es una excusa suficiente. Entre otras cosas, porque la calidad de la formación recibida por esas personas también va en detrimento del espacio en el que están. Es decir, yo entiendo que hay que buscar una solución a eso, tanto para ellos, los que participan en el curso, como para los vecinos que tienen todo el derecho a ir, porque hay un servicio de biblioteca. Y si no lo cerramos y decimos 6 meses no, o lo cambiamos de ubicación, hay que buscar una solución a eso, porque ir a entregar un libro o ir a consultar una cosa, que me da lo mismo que sea uno que sean 100, y ahora no se puede, pues es bastante complicado, porque parece que tenemos un servicio, pero en realidad no lo tenemos, ¿no? Y yo creo que no es una buena imagen ni para los vecinos, ni para las personas que están siguiendo el curso. Que también lo notan. Es verdad, yo pido que haya un poco de voluntad también a la hora de compatibilizar. Veremos a ver la mejor manera de organizarlo. También entran en juego hay cuestiones como la personalidad de los que están allí al cuidado de las cosas, las profesoras por un lado, Ruth por el otro. Pues que puede haber ahí una cierta incompatibilidad. Se comió una bronca de la profesora en mi presencia, después de echármela a mí, que tampoco ella tiene que Ruth a mí no me ha comentado nada. Ya, pero yo estaba y le echó una bronca a Ruth que no le corresponde. O sea, Ruth no tiene por qué aguantar eso. Pues Ruth, que es una empleada municipal y soy responsable del personal municipal, ella no me ha comentado nada al respecto. Pero se comió la bronca. Pues tomaremos. Y él un día solo, o sea, 100%. Vale. Más cosas. Sí, el tema carril bici. Si vas a organizar alguna, para mostrar nuestra opinión sobre el itinerario y demás, ¿se va a organizar algo o lo hacemos por escrito? ¿O cómo podemos hacer nuestras propuestas de a su paso por limpias? Pues hacemos una reunión. El viernes pasado hemos firmado ya definitivamente el convenio para empezar a hacer, para que nos manden los dineros la Consejería de Medio Ambiente y para empezar a hacer los proyectos, cada uno de los ayuntamientos nuestros proyectos. Tendrá que venir una persona especializada, no sé, será un ingeniero de caminos, digo yo, quien esté al frente de la empresa que haga esto, y empezará a diseñar un trazado. A mí me parece que es adecuado en el momento en que esa persona o esas personas estén trabajando sobre esto, pues que sean ellos quienes reciban las sugerencias y con criterios técnicos digan lo que es posible y lo que no. Porque hasta ahora lo que hemos hablado, y lo hablamos aquí en pleno, es que nos parecía mejor por Pieragullano, así se habló, ¿no? Que nos parecía mejor, más apropiado, más fácil y más seguro por Pieragullano que por la carretera general. Yo también lo veo así y son cuestiones que nos planteamos nosotros. O sea, a mí me gustaría que sea un técnico quien diga, bueno, ante una sugerencia, por aquí y por allá, con estas características, el suelo de esta manera, el suelo de otro, pues que sea un técnico con criterio quien diga, no, mira, esto puede ser, no puede ser por esto y por esto, y esto sí me parece adecuado y tal. Entonces, cuando tengamos contratado al técnico, pues convocamos una reunión en la Casa de Cultura con estas personas que van a hacer el proyecto y les decís vuestras sugerencias. El trazado general más o menos está. La Consejería parece que podía contemplar los dos trazados, el de Pieragullano y el de Ampuero. Que sean ellos los que digan lo que se puede y lo que no se puede, porque yo, pues lo que yo tengo el criterio de por donde sea más cómodo. En principio, lo que entendemos, vamos,
los técnicos lo que dan solución técnica es a lo que tú propones. Tú puedes decidir ir por donde quieras, ¿no? Pero luego ellos te dicen por aquí no, sí, o en estas condiciones, a ser si quieres que pase por ahí. Claro, es que ellos aportarán, bueno, por aquí tiene que ser de este material y por aquí tiene que llevar este balizamiento y por aquí tiene que tal. Tú has estado en las reuniones que hemos tenido en los diferentes ayuntamientos, tú has estado presente y has visto cómo se ha estado desarrollando todo, o sea que yo no tengo inconveniente en que en hacer una sesión abierta en la que se recojan las diversas opiniones. Después se asumirán las que se puedan y las que no se puedan. Primero sacas el pliego para la contratación y luego después... Sí, yo creo que lo inmediato que vamos a hacer ahora es sacar el pliego para la contratación. Estoy esperando las instrucciones de la consejería y sobre el convenio ya se firmó el viernes, arriba está. ¿Sabes el orden que van a seguir o no? ¿Para qué? De las 3 o 4 licitaciones que se van a sacar. No, pero no en orden. Cada ayuntamiento tiene que sacar la suya propia. La consejería le ha dado a cada ayuntamiento una partida de dinero para hacer los proyectos. A Ampuero le corresponden 9.000, a Limpias 13.000, a Colindres 14.000 y a Laredo 18.000. Con eso nosotros tenemos que sacar un pliego y concretar y adjudicárselo a quien nos ofrezca las mejores condiciones. Vuelve a ser un contrato menor, vuelvo a tener potestad yo para ello y bueno, pues una vez que el contrato esté llevado a cabo y sepamos qué empresa lo hace, pues yo creo que ese es el momento. ¿El pliego lo proporciona la consejería? No lo sé, no sé si nos mandarán pues, un modelo o algo de eso. Pues que yo lo que hablé con los técnicos cuando estuvimos en Laredo es que ellos tenían, o sí que podían proponer una serie porque todas las ingenierías no están especializadas en hacer carril bici, o sea, alguien que ya haya hecho otros carriles bici, sí, para que sepan un poco la casuística. Hombre, ellos sí que nos dijeron que bueno, tenemos total libertad para contratar a quien nosotros estimemos oportuno, que sí que ellos nos pueden decir qué empresas han hecho ya otros proyectos de carril bici, pero claro que tampoco pueden obligar a un ayuntamiento a contratar y que incluso puede sonar un poco raro, oye, te mando a fulanito y a fulanito, puede sonar un poco raro, ¿no? Entonces, bueno, pues que ellos nos pueden decir quiénes han hecho y quiénes tienen experiencia, pero que cada ayuntamiento es soberano para contratar pues en las mejores condiciones que estime oportunas. Que sí que luego quienes estén contratados van a tener que llevar una tarea de coordinación importante. Porque ya viste que las pretensiones que hay es decir, no es que hago limpias y se acabó limpias y se acabó el mundo Finisterre, no. Queremos hacer tramos útiles. Que si sale de un punto llegue a otro punto, no que acabe Limpias y aquí se acaba el carril bici y se acabó, que eso no tiene sentido, que si hay que hacer entre Limpias y Colindres, pues que salga de un punto de Limpias y que llegue a un punto de Colindres concreto, ¿no? Entonces, pues que tendremos que tener mucha coordinación los 4 ayuntamientos, pero bueno. ¿Ya están más cosas? La última. El tema de la quema de la acumulación esa que había de restos de poda del parador en la rotonda del otro día, ¿no? Del día Sanfad, la sanfanada que tuvimos. ¿Eso en qué condiciones se hizo? ¿Por qué se hizo esa quema? Aprovechando que... ese terreno es municipal y ahí cuando hemos podado y eso hemos depositado ahí restos de poda con la intención de que se secasen un poco y pesasen menos y llevarlos al punto limpio. Pues algún gracioso que pasó y vio la oportunidad de hacer una sanjuanada y la hizo, prendió fuego. No era una cosa peligrosa, la gente del parador se asustó un poco pues porque vieron el fuego cerca, relativamente cerca, y porque pensaron que la tubería del gas que sube por allí pues corría peligro. Sabéis que hay una tubería de gas natural que sube por detrás del parador, baja y... ¿Y su propia finca? No, en su propia finca. ¿Y su propia finca corría peligro? Vale, llamamos a los bomberos, vinieron los bomberos que estaban apagando otro fuego en Cicero, ¿verdad? En Treto.
otro en Laredo que habían quemado contenedores y de paso que subían a ramales a apagar otro incendio de esas características, pues apagaron este nuestro. Pues un gracioso de los que hay, de lo mismo que nos han hecho, nos han llenado el pueblo de pintadas, pues estas cosas que se hacen. Sí, pero aquí podíamos haberlo evitado, porque esa acumulación la teníamos que haber eliminado hace mucho. Y evidencia que no tenemos un sistema para solucionar esto. Y aquí volvemos a lo mismo, mancomunar. Tenemos que exigir a la mancomunidad de municipios sostenibles que todavía no sé a qué se dedica, tenemos que exigirles que nos den solución a estas cosas. Eso se soluciona muy fácil con una trituradora, se puede hacer fila, puede venir, o sea, hay miles de cosas, porque nosotros no tenemos capacidad para hacerlo. Que los composteros son una necesidad y que la recogida de las podas y de las siegas y todo eso son una necesidad, es verdad. Pero en este municipio, en todos los de la comarca. Nosotros lo tiramos al río, eso no puede ser. A los contenedores de basura, es verdad, o sea, es un problema. Es un problema, pero bueno, yo te puedo decir que he visitado con un proyecto no de compostaje, sino de generación de humus de lombriz a partir de los restos de la poda y de los residuos de las vacas. No es una iniciativa privada, es alguien que lo está haciendo y que pretende hacerlo a nivel regional y con mayor entidad, y hemos ido a la Consejería de Medio Ambiente, hemos ido a Mare. Parece un proyecto interesante y parece que para los municipios de la zona sería una cosa muy interesante, o sea, recoger todas las podas y las siembras y además los excrementos de las vacas y hacer algo ahí que vale dinero además. Se está mirando y se está efectuando, o sea, yo hago lo que puedo hacer, tener un compostero. Pero es una solución a largo plazo. Sí. No tenemos un compostero municipal, lo que hay que hacer ahora es llevarlo al punto limpio, al vertedero de Meruelo y pagar por todo ello, claro. O otra serie de medidas, pero desde luego la acumulación es así y ya has visto qué resultados tiene. Sí. Y vamos, se podría haber liado. ¿Y luego responsable quién es? No sé si... Pues bueno, no hemos encontrado el pirómano. Ya ni aparecerá. Pero fue eso, pues yo calculo que sea una cosa, una chiquillada. No digo que sea de chiquillos, digo que es una chiquillada. Pero, pues a alguien que pasó por allí se le ocurrió que podía hacer eso. Sí. Pero el problema sigue existiendo. Que sí. Y que se hace... pero llevo muchos años dándole vueltas. Un compostero, mira, cuando preguntamos a ver cómo podíamos solucionar ese problema a base de contenedores, pues es que los contenedores de podas y de siegas y de todo eso cuestan mucho dinero. O sea, tenerlos ubicados cuesta mucho dinero al mes y trasladar todo eso a sitios adecuados también cuesta mucho dinero. Entonces, pues yo creo que tenemos que ser todos los municipios y la administración regional que busque la solución. Sí. Pues habrá que demandársela. He ido no sé cuántas veces ya. Pues seguimos acumulando hierba. ¿Más cosas? Preguntas no. ¿Alguna más nosotros? Pues nada, sin más temas. Tengo un ruego. Venga. Es un ruego para nosotros mismos. Necesitamos terminar de una vez el tema de la transparencia. No hemos presentado, y yo me incluyo, el tema de la transparencia, lo tenemos separado cuando la empresa seguro que está con los brazos cruzados esperándonos. O sea, es culpa nuestra, no es de nadie. Tenemos que ponernos un plazo. Yo nos rogaría a nosotros mismos que lo cumplamos antes de que termine este verano. O sea, no puede ser que sigamos así, tenemos mucha cara. Y lo mismo con la otra que tenemos pendiente, que es la de servicios sociales, eso que está ahí pendiente y que no terminamos de hacer. O sea, es nuestra responsabilidad hacerlo, y si no, digamos que no lo vamos a hacer, pero no puede estar ahí sin el 10 pendiente. A partir de la semana que viene nos reunimos todas las veces que queráis, todas. No tenemos.